Bien, vamos a iniciar esta grabación y este tema en particular relacionado a lo que es la programación en Java. Y el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que va de la mano de los loops, ¿no? Que también hace referencia o que es lo mismo que decir bucles. Sí, dentro del ámbito de la programación hasta este momento hemos visto ya estructuras condicionales, ¿no? Donde se hace una serie de preguntas, el if, por ejemplo, if else, hemos visto el switch case, ¿no? Pero ahora vamos a ver estructuras de control repetitivas que permiten hacer una serie de repeticiones, ¿no? Porción de código que se va a repetir las veces que así se considere necesario, ¿no? Es un punto muy importante a la hora de hablar de programación, el tema de bucles, ¿no? En el tema de repeticiones, dentro de Java, cuenta con tres tipos o tres categorías, ¿no? Lo que es el for, ¿ya? Lo que es el while, el for en español significa para, el while es mientras, ¿no? Y aquí está el do while, que es una variante de lo que es la estructura de mientras, del while, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos tres que vamos a ir estudiando. Vamos a comenzar con la estructura de control mientras, ¿ya? Que tiene ciertas características. Las tres que hemos visto permiten repetir porción de código las veces que sea necesario. Pero entre el while y el for hay una pequeña diferencia, ¿sí? El while se repite una porción de código mientras cumpla una determinada condición. O sea, no se sabe cuántas veces se va a repetir una operación o una porción de código, sino que aquí directamente nos indica que se repite una cierta porción de código mientras esta condición se cumple. Aquí está la estructura básica de una estructura de control mientras, o while, que tiene tres cosas. Uno, su valor inicial. Dos, una condición. Y tres, un incremento o decremento. Y más antes del incremento o decremento va a haber necesariamente una porción de código, un código fuente que se debe repetir, ¿no? En esta parte de acá. Tiene llave de apertura, llave de cierre de la estructura de control mientras. Y si nos fijamos, no tiene punto y coma al finalizar la estructura de control mientras, ¿no? Entonces, las estructuras de control no tienen punto y coma, ¿no? A excepción de una que vamos a ver justamente en la siguiente diapositiva, ¿ya? Entonces, cabe recalcar ese tema de que aquí no se sabe con exactitud cuántas veces se va a repetir una determinada actividad o una porción de código, ¿no? Les decía hace un instante, una variante de la estructura de control mientras es lo que es el do while, una variante, ¿sí? ¿Cuál la diferencia más primordial entre el while y el do while? Es que en la estructura de control do while, si nosotros vemos la estructura, tiene todas las partes, miren, tiene la parte del valor inicial, tiene la parte 3 incremento, decremento y la parte 2 la condición, ¿no? Que debe cumplirse. Pero ¿cuál es la principal, digamos, diferencia? Es que en una estructura do while, por ejemplo, por lo menos una vez se repite la porción de código que debe repetirse. No importa si ha cumplido o no ha cumplido la condición, por lo menos una vez sí o sí se repite. ¿Por qué eso pasa? Porque después de haber colocado el valor inicial, viene el do, no viene la condición. Por tanto, termina de ejecutarse una vez y luego recién pregunta la condición. Entonces, por lo menos una vez, sí o sí, se ejecuta esta porción de código, cosa de que no pasa con la estructura de control mientras, por ejemplo, ¿no? Que primero hay valor inicial y tiene que primero validarse la condición para poder ingresar y ejecutar la porción de código, ¿no? Entonces, esa es la principal diferencia. Y obviamente en el tema de sintaxis es este punto y coma que hay, que es la única estructura de control que conlleva ese punto y coma, ¿no? Entonces, esas dos variantes muy, muy importantes que las diferencian entre un mientras y un do while, ¿no? Ahí está. La estructura de control for, o en español también significa para, ¿ya? Tiene
tiene la misma estructura del mientras, si nos fijamos, solo que está en una sola línea expresado, tiene el valor inicial, punto y coma, tiene una condición que debe cumplir, punto y coma, o una expresión, y un incremento o decremento, dependiendo del caso, va a ser un incremento o decremento, ¿no? Entonces tiene las tres partes que hemos colocado en la estructura de control mientras, de igual manera en el do while, también tiene la estructura de control for. Pero ¿cuál es la principal diferencia? ¿Por qué no usar una de ellas nada más y no complicarnos la vida? ¿No? La principal diferencia entre el for y el do while es que en el for yo sé con exactitud cuántas veces voy a repetir una determinada porción de código. Yo sé con exactitud. En cambio, en el mientras y en el do while, en el while y en el do while, no sé con exactitud cuántas veces voy a repetir una determinada operación. Por eso la estructura de control while en español es mientras. Mientras cumpla una condición, voy a seguir repitiendo la estructura, ¿no? En cambio aquí, yo sé con exactitud las veces que voy a repetir la porción de código, ¿no? Ahí está una lista, digamos, de estas estructuras de control, ¿sí? Entonces ahí viene el break. El break es una estructura o es una porción de código que me permite prácticamente modificar el flujo del loop, o sea, modificar el flujo de las repeticiones. No puedo automáticamente en una estructura de control for o un mientras estar en un ciclo repetitivo, mientras se cumple una condición, obviamente. Basta que aparezca el break y esto se va a cancelar prácticamente, ¿no? Se va a cancelar eh, prácticamente el ciclo, ¿no?, que estamos haciendo para este break, ¿no? Lo mismo pasa con la estructura de control continue, ¿sí? Que lo que hace es simplemente pararse en un sector cuando ocurra una cierta cosa y continúa con la siguiente parte de la porción de código, ¿no? O no se va a ejecutar cierta porción de código, ¿no? Entonces, ahí hay unas diferencias de lo que estamos viendo. Entonces, hasta aquí el tema de, vamos a decirlo así, de lo que es loops, ¿ya? Y lo que es las repeticiones que surgen, ¿ya? Y ahora es el momento de hacer algunos ejercicios, ¿sí? Para ello tenemos nosotros una lista de ejercicios. Me voy a basar en esta lista y voy a responder la pregunta número 10. Se realizar un programa que muestre los números del 1 al 100. ¿No? Voy a realizar un programa que haga esa actividad. Para ello, yo ya tengo acá una pequeña porción de código, ¿sí? Prácticamente no necesito esta parte, pero está. Esto lo voy a dejar ahí nomás, cuando en los siguientes ejemplos lo utilice. Nos dice que debemos mostrar con un pequeño programa que permita mostrar los primeros números, los números del 1 al 100. ¿Qué significa que debe mostrar los números del 1 al 100? Aquí claramente, si vemos, recordamos la parte teórica que hemos visto hace un instante, ¿ya? En relación al for y al do while, la principal diferencia era que en el mientras, por ejemplo, el while, yo no sabía con exactitud cuántas veces voy a repetir una determinada operación. Y en el for se sabe con exactitud cuántas veces. En este caso, yo sé que debo mostrar los números del 1 al 100. O sea, comienza 1 y termino en 100. O sea, sé con exactitud. Por ese motivo, yo voy a usar la estructura de control for, ¿ya? For. La estructura de control for y el mientras, el do while, tiene tres cosas fundamentales, ¿ya? Tiene una variable i que tiene un valor inicial que está comenzando en 1, porque nos dicen que vamos a mostrar números del 1 al 100. Sí, tiene un valor inicial. ¿Cuál es la expresión o condicional que debe cumplirse en esta estructura de control for? Es que este i, que se va a ir incrementando de 1 en 1 i va a valer al principio 1, porque es valor inicial, después va a valer 2, 3, el siguiente número y así. Entonces, esto a algún momento tiene que parar. Entonces, este i debe ser menor o igual al valor de 100, ¿no? Porque nos dicen que mostremos los números del 1 al 100, no más allá de eso. Punto y coma. Y ahora debo colocar la parte de mi incremento, ¿no?
quiero aclarar, y esto con el fin de aclarar algunos conceptos. Por ejemplo, tengo el valor inicial de i. Quiero incrementar el valor inicial de i, va a ser igual al anterior i más una unidad. Entonces puedo colocar de esta manera y hacer un incremento. Y al principio vale 1, 1 más 1, 2. El nuevo valor de i ahora vale 2, ¿no? Entonces estamos incrementando. Pero esto que he colocado también dentro de las expresiones en Java se puede colocar de la siguiente manera. Voy a colocarlo aquí. I más igual 1. Es exactamente igual las dos expresiones. Hacen la misma función. Pero hay una que me gusta a mí, y sobre todo cuando utilizo estructuras de control, que es la que más utilizo, sobre todo cuando estamos hablando de que vamos a incrementar de 1 a 1 o decrementar en el caso de que se decremente o disminuya. Entonces utilizo yo el i más más. I más más dentro de esta lógica de programación en Java significa incrementar el valor de i en una unidad, ¿no? Entonces cualquiera de las tres expresiones es lo mismo. Yo voy a usar la última, pero yo quería aclarar un poquito este tema del i más más, ¿no? Entonces aquí voy a decir i más más directamente, que el valor de i se va a incrementar cada vez en una unidad. Valía 1, va a valer 2, la siguiente va a dar 3 y así hasta llegar al número 100. No va a pasar el número 100 porque dice i menor o siendo mucho igual al número 100. Entonces, en el valor de i se va a almacenar el 1, el 2, el 3 hasta llegar a 100. ¿Qué significa eso? Que simplemente aquí lo voy a hacer con un system. La operación que se está repitiendo, porque recordemos for es una estructura que permite repetir una porción de código, y lo que se va a repetir es mostrar un número. Entonces vamos a decirle system.out, que es la opción para poder mostrar print, ya, solo print, vamos a mostrarlo en línea recta, y voy a colocarle aquí el valor de i. El valor de i va a cambiar 1, 2 y así, ¿no? Voy a colocar un signo de más. El signo de más dentro de programación, si no se trata de números, es unión, ¿sí? En este caso i es un número, pero voy a unir yo con una letra, con un espacio en realidad. Un espacito para que se pueda leer, ¿no? No vaya a ser que todos los números del 1 al 100 estén juntos y no se pueda leer, ¿no? Entonces, estoy uniendo lo que es el valor de i, que va a valer 1, 2, 3, con un espacio en blanco, nada más. Entonces ya va a mostrar el valor de i, un espacito, la siguiente vez va a mostrar el siguiente valor de i, un espacio y demás, ¿no? Para que se pueda leer los números del 1 al 100. Coloco print para que no baje de fila, ¿no? Sino en una sola línea. Si no alcanza, va a bajar de línea del 100, ¿no? Pero si coloco print line, va a bajar de línea, muestra, bajar de línea, muestra, bajar de línea. Entonces, no quiero eso. A ver, lo ejecutaremos para ver cómo nos está yendo en esta aplicación. Vamos a ver. Esperamos unos segunditos a que se ejecute nuestra pequeña aplicación. Y ahí está, ¿no? Aquí está. Mostrando números del 1, 2, 3, 4, si ustedes ven, y termina en el número 100, ¿no? Entonces, de esa manera estamos demostrando con esta porción de código que podemos mostrar números del 1 al 100. Entonces, vuelvo a recalcar, como yo sabía desde qué número hasta qué número iba a hacer la interacción, es que por ese tema decidí utilizar la estructura de control flow, porque yo sabía cuántas vueltas se va a dar, cuántas iteraciones, cuántas veces esta porción de código que está aquí mostrando el valor de i se va a ejecutar, ¿no? Entonces, es un dato muy, pero muy importante, ¿ya? Segundo, aquí, muestre los números del 1 al 100, dice. Bueno, es casi similar al que hemos hecho. Ambos incluidos. Hace referencia a que va a mostrar los números, pero que sean divisibles entre 2 y 3. Va a mostrar números del 1 al 100, pero solo aquellos números que sean divisibles entre 2 y 3. En este caso, el 1 no es divisible entre 2 y 3. Dice i, ¿no? Por si acaso, la expresión dice i, que significa que las dos condiciones sí o sí deben cumplirse. Por ejemplo, hay un número, por ejemplo, el 6, sí cumple. ¿El 6 es divisible entre 2? Por supuesto que sí. ¿El 6 es divisible entre 3? Por supuesto que sí. ¿Qué significa que sea divisible? Que la división de 6 entre 2 sea exacto, ¿no? Que no haya decimales, que no haya sobras, ¿no?
que no haya residuo prácticamente de la división. Y lo mismo va a pasar con 6 dividido entre 3. Entonces el número 6 es divisible tanto entre 2 y 3, ¿no? Debe cumplir las dos condiciones. No basta que sea divisible solo entre uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, el número 6 se va a mostrar porque es divisible entre 2. Si yo colocara el número 9 y digo, 6, 9 es divisible entre 2, no. Entre 3, por supuesto que sí. Pero basta que no cumpla uno de ellos, porque no cumple el de 2, entonces no se muestra el número 9. Debe cumplir con las dos condiciones. Por eso dice y. Si fuera o, entonces esto se divide entre esto o puede dividirse entre eso. O. Entonces hay alternativas. Ahí puede mostrarse el 9. Pero aquí dice y. Debe cumplir que sea divisible entre 2 y entre 3. Hecha esa explicación, vamos a irnos a nuestra porción de código. ¿Ya? Voy a hacerlo nuevamente desde cero para que se pueda entender. Primero, nos dice que queremos mostrar números del 1 al 100, pero de esos números que vamos a mostrar, no muestran los números del 1 al 100, porque ya hemos hecho. Quiero que me muestre del 1 al 100, qué números de ese rango dividen al número, lo dividen exactamente con el 2 y con el 3. ¿Cuáles son divisibles entre 2 y 3 al mismo tiempo? Entonces, vamos a volver a elegir la estructura de control for. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sabemos cuántas interacciones vamos a hacer o cuántas repeticiones de una porción de código, del 1 al 100, ¿no? Sabemos. ¿Sí? Entonces, aquí yo tengo ¿ya? La estructura de control for, valor inicial y en 1, que del 1 al 100 debemos verificar. Y el valor de i va a ser menor o igual al valor de 100, ¿no? Eso está ahí. Luego, y más, el incremento, ¿no? 1, 2 y demás. Ahí está. Ahora, en el anterior ejemplo, directamente hemos puesto aquí system.inputLight muestra i, porque va a mostrar los números del 1 a 100. Ahora, antes de hacer ese proceso de mostrar un número, debemos verificar si este número que es i, que comienza en 1, está ingresando, es divisible entre 2 y es divisible entre 3. Para preguntar ese aspecto, ¿ya? Hemos aprendido una estructura de control, no repetitiva, sino condicional, que es la estructura de control if, ¿no? Ahí voy a preguntar lo siguiente. Voy a preguntar i, que es el número que va a ingresar antes de que se muestre, ¿no? El número i módulo 2 es igual a 0. ¿Qué pregunta estoy realizando? El símbolo de porcentaje lo que hace es sacar el residuo de una división. Por ejemplo, 5 dividido entre 2, el residuo es 1. Entonces, la respuesta de esta operación que estoy encerrando es 1. ¿Por qué? El signo de porcentaje me saca el residuo de una división. En este caso, cuando un número es exacta su división, por ejemplo, 4 entre 2, el residuo es 0, porque la división es exacta. Entonces, aquí estoy comparando i, que es un número, 1, 2, 3, ¿verdad? Módulo 2 es igual a 0, significa que tu división es igual a 0, el módulo es igual a 0, porque esto va a mostrar un valor, 0 o algún número. Pero si es 0, significa que es divisible, ¿no? Por lo tanto, está haciendo una comparación. Este resultado de acá es igual a 0, le está preguntando. Si es 0, 0 es igual a 0, sí va a dar, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa si no? Entonces ahí vamos a enseguida hacer. Pero en la pregunta no solo habla del 2, que sea divisible en 2, sino implica al número 3 más, ¿ya? Al número 3. Primero lo haré la expresión i módulo 3 igual a 0. Ahora, estamos hablando del i. Estamos diciendo esto y esto debe cumplir. Dentro de programación en Java, el i lógico se expresa con este signo. Shift, la tecla número 6 del numérico, 2 veces. Y eso hace referencia al valor de i. Si esto y esto se cumple, entonces algo va a pasar. Si este valor de i, por ejemplo, el número 6 ingresa 6 módulo 2 es igual a 0, sí, la división es exacta. 6 módulo 3 es igual a 0, también la división es exacta. Por tanto, ¿qué debe pasar? Mostrarse ese número. ¿Cuál es el número? El valor de system. Perdón, el valor de i. System.out
punto print, ¿ya? Y le voy a poner aquí el valor de i. Y como hace un instante, voy a colocar el signo de más, un espacito vacío para que se pueda leer el número, ¿no? Entonces, toda vez que se cumpla esta condición, se muestra. No voy a colocar un else porque si no se cumple esta condición, el número no se muestra y viene a incrementarse el valor. Y veamos en qué queda. Aquí he mostrado todos los números del anterior ejemplo. Ahora veamos en qué queda este ejemplo que estamos desarrollando, ¿sí? Ahí está. Y ahí están los números. Justo, comienza con el 6, muestra el 12, el 18, 24, 30, 36, hasta el 96. Entonces, esos números que estamos mostrando, ¿sí?, son prácticamente divisibles entre 2 y al mismo tiempo son divisibles entre 3, ¿no? Ahí está ese tema que estamos viendo, ¿no? Ahí está. Entonces, con eso resolvemos una de las preguntas más de esto que estamos desarrollando, ¿no?, con las estructuras de control. A ver, ¿qué más? Voy a irme a la siguiente pregunta. Y es la pregunta 12. Dice, pide un número por teclado. Un número por teclado hay que pedir e indica si el número es primo o no es primo. Entonces vamos a ingresar un número y vamos a identificar si ese número es primo o no es primo. Pero para ello tenemos que saber cuándo un número es primo, ¿no? Ahí dice un número, ¿ya?, textual aquí, un número primo es primo. Un número primo es aquel, dice, es aquel, solo puede dividirse entre 1 y sí mismo. O sea, ¿qué significa? Un número es primo si solamente se puede dividir entre 1 y entre sí mismo, ¿ya? Por ejemplo, hay un ejemplo que pone acá, el número 25 no es primo. ¿Por qué motivo? Porque el número 25 es divisible entre 5, es divisible entre 1, es divisible entre 5 y luego entre sí mismo, que es el número 25. Entonces, ahí no cumple las reglas, debe ser solo divisible entre sí, entre 1 y entre él mismo, ¿no? En este caso hay un número más, hay un número 5 más que es divisible. Por tanto, no cumple, no es primo. En cambio, el 17 es divisible entre 1 y entre 17 también, entre sí mismo. Entonces, por tanto, 17 sí es primo, ¿ya? Eso es muy, muy importante a tomar en cuenta, ¿no? Ya. Aquí hay una notita, ¿no?, que han puesto indicando si se introduce el número 1, por tanto directamente le ponen es no primo, ¿no? Directamente es no primo. Entonces, si van por algún tema, como vamos a introducir por teclado, introducen el número 1 directamente, entonces lo colocan como no es primo, ¿sí? No es primo. Del 2 para allá ya contempla, ¿no? Ahí está. Entonces, vamos a mostrar lo siguiente. Ya vamos a hacer la porción de código que está aquí, ¿no? Ahora, primero nos dicen que debemos introducir un número por teclado. Aquí está la importación de la clase Scanner, que me permite, ingresar datos por teclado, ¿no? Y ahora dentro del método principal voy a crear una instancia o un objeto de la clase Scanner, ¿no? Scanner. Le vamos a llamar teclado para hacer que nos demos cuenta. Palabra reservada de este lenguaje new para poder crear, que significa nuevo, ¿no? New. Nuevo scanner. Entre paréntesis voy a colocar system.in. System.in porque in significa intro, entrada, ingreso. Out, salida, ¿no? Por eso system.out colocamos, ¿no?, para salir algún mensaje por consola. Ya tengo el objeto teclado. Esta franja de color medio amarillo significa que no estoy usando, por eso me está apareciendo eso. No significa que está mal, ¿no? Ahora, voy a pedir un número. Voy a decirle system. Como quiero que aparezca un mensaje, utilizo out. En el anterior caso del teclado, utilizo in para introducir datos, ¿no? Entonces, system.out, print,
ingrese un número. ¿Ya? Ingrese un número. Ahí está. Y ahí está, ¿no? Entonces estamos pidiendo que ingrese un número y vamos a crear una variable de tipo entero donde se va a almacenar, llamado num, esa variable, donde vamos a almacenar el número que que va a ingresar el usuario final por teclado, ¿no? En este caso, la forma de capturar lo que estamos tecleando es a base del objeto que hemos creado que lleva el mismo nombre de teclado. Coloco punto y ese punto va a hacer que podamos acceder de la clase del objeto teclado a sus infinidad de funciones que tiene. Una de ellas es nextInt. NextInt permite introducir o capturar números enteros que vamos introduciendo por el teclado. Entonces lo estoy almacenando lo que voy a ingresar por teclado en la variable num, ¿no? Hasta ahí solamente hemos hecho el pedido de un número y hemos ingresado ese número. Lo siguiente, había una nota que indicaba claramente, ¿ya?, que si ingresan al número 1 directamente que muestre que no es primo, ¿no? Esa nota existía. Entonces preguntaremos aquí. Le preguntaremos. Número. ¿Es igual a 1? ¿No? Pues puede ser que ingresen un número. Si es así, directamente un mensaje. System.out.print line. Vamos a colocar no es primo. Entonces estoy mandando un mensajito indicando que no es primo. De antemano. Si ingresan uno, directamente me dice la nota que debo colocar no es primo. Pero ¿qué pasa si no? O sea, ¿qué pasa si no es 1 lo que han ingresado? ¿Sí? Ahí está. Si no es 1, entonces debo hacer el proceso de calcular, ¿no? Si ese número es primo. Ahora, ¿cómo se hace el cálculo? Un poquito voy a explicar. Hagamos de cuenta que yo ingresara el número, vamos a ver con el 25, con un número un poquito más pequeño, ¿ya? Para que no tengamos problema. Vamos a ir con el 6, por ejemplo. Ingresen el número 6. ¿Qué significa? Que desde el número 1, ¿no?, el 2, comenzando en 1, ¿no?, 3, 4, 5 y 6. Significa que este número 1, de 6, perdón, que han ingresado por teclado, debo ir desde el número 1 hasta el número que han ingresado. Si fuera 10, hasta el 10, ¿no? ¿Qué debo hacer? Preguntar. ¿Ya? ¿Qué pregunta debo realizar? La pregunta va de la siguiente manera. Debo preguntar si este es divisible entre esto, ¿no? Si es divisible, entonces voy a tener un contador donde va a decir ya he encontrado uno. La regla para que un número sea primo es que solamente sea divisible entre 2, entre 1 y entre sí mismo, dice la regla. Pero debo ir a buscar del 1 hasta el número mismo, ¿no? Aquí he encontrado 1, entonces voy a poner un puntito. 6 es divisible entre 2, también. Voy a colocar otro puntito. 6 divisible entre 3, también, otro puntito. 6 dividido entre 4, no es divisible. Entre 5, tampoco. Entre 6, por supuesto que sí. Voy a colocar un puntito. Si sumo los puntitos son 4. Hay 4 números que le dividen al número 6, desde el 1 hasta el mismo número. Entonces, desde ya no es primo. ¿Por qué? Solamente tiene que ver 2 números que le dividan. El número 1 y el número mismo como tal, como es en este caso el número 6. Pero hemos encontrado que el 2 y el 3 también le dividen. Por tanto, no es primo. Entonces, cuando encontremos solo 2 números que le dividan, entonces va a considerarse el número que es primo. Entonces, vamos a hacer ese proceso, esa explicación que les he dado. Vamos a llevarlo a líneas de código, ¿no? Porque ya hemos dicho, si es 1, automáticamente que se diga que no es primo. Pero ¿qué pasa si no es 1 lo que han ingresado por teclado? Entonces, voy a ir a verificar con una estructura de control, ¿no? Voy a ir a verificar de acuerdo al número que han ingresado,
no sé cuántas veces voy a repetir una operación, pero voy a repetir una operación. ¿Qué operación se va a repetir? En el anterior ejemplo hemos visto. Va a ser la operación de preguntar, ¿eres divisible? ¿Eres divisible? Así, va a preguntar hasta el número 6, ¿no? Va a preguntar de esa manera. Hasta él mismo, ¿no? Si fuera 100, del 1 a 100 va a preguntar hasta él mismo cuáles son divisibles, ¿no? Para ello, como no sé con exactitud qué número va a ingresar, no puedo utilizar y no debo utilizar la estructura de control for, sino para ello está la estructura de control mientras. Porque la estructura de control mientras se utiliza siempre y cuando no sé cuántas veces voy a repetir una determinada operación. Como aquí no sé qué número van a ingresar, entonces esa es la opción que voy a usar. ¿Ya? A ver, primero, la estructura de control mientras tiene una estructura muy particular, ¿no? Igual que el for. Aquí voy a crear algunas variables. Por ejemplo, voy a crear un contador que inicio va a estar en 0. Significa que no hemos encontrado un número que le divida todavía. Vamos a ir al proceso de buscar. La divides, si la divide, el contador se va a incrementar, ¿no? Luego, ¿ya? Vamos a buscar, ¿no? Vamos a decir, vamos a poner los valores iniciales de la estructura de control mientras, ¿sí? Pero los vamos a hacer más abajito, podemos tranquilamente hacerlo así. De aquí. Aquí le vamos a decir, vamos a crear una variable que se llame i, digamos, ¿ya? Que va a comenzar en 1. ¿Por qué en 1? ¿A qué hace referencia? Hace un instante hemos dicho, cualquier número que ingresa el 8, entonces a partir de el 1 hacia adelante debo verificar qué números le dividen. Hasta el número mismo, ¿no? Hasta el 8 no puedo avanzar. Entonces, el i va a tener su valor inicial siempre, va a ser 1. Por ese motivo es que coloco int i igual a 1. ¿Ya? ¿Qué más? Tengo mi valor inicial. Esa es la estructura de control. Mientras, valor inicial, tiene que haber una condición. Escribo la estructura while y aquí debo poner una condición. En algún momento tiene que parar esa repetición. ¿Y cuándo para? Cuando el número que ha ingresado es igual al valor de i. Porque aquí, este es i, ¿no? Este va a tomar i1, al siguiente i2, i3, hasta el mismo número, hasta 8, ¿no? Como este ejemplo, número fuera igual a 8, ¿no? Si fuera 10, hasta el 10 va a ir i. ¿Qué significa eso? En términos más sencillos, para expresiones de programación, y si es menor, porque va a comenzar en 1, menor o igual al mismo número que ha ingresado. ¿Y en qué variable está? En la variable num. Si nos fijamos, si hemos ingresado un num igual a 8, ¿ya? Vamos a poner este ejemplo, num igual a 8, que significa que desde el 1, y vale 1, voy a ir hasta el mismo número, ¿no? Por eso i menor, cualquier número menor, o igual al número que han ingresado, ¿no? Que en este caso es 8. ¿Ya? Entonces de ahí saco esa expresión. Ahí está su condicional. Aquí está su condición que debe cumplir. Mientras cumple esa condición, entonces voy a hacer o voy a repetir una determinada actividad. ¿Qué actividad se va a repetir? ¿Ya? ¿Qué actividad se va a repetir? Lo siguiente se va a repetir. ¿Ya? Voy a ir a preguntar, ¿ya? Hace un instante hemos hecho, ¿no? Decíamos del 6, por ejemplo. Entre 1, 2, 3, 4 y así, ¿no? Voy a 5 y 6. Entonces lo que hago es preguntar, ¿eres divisible? Si eres divisible, que el contador se incremente. Si eres divisible, el contador se incrementa. Entonces va a ir preguntando con una estructura de control sí. Por ese motivo, aquí voy a colocar el if. Y para saber si un número es divisible entre este valor, cualquier número, entre 1, debo preguntar algo. Cuando es divisible, el residuo de la división es 0. Por tanto, debo decirle, número que has ingresado, módulo i, porque i va a comenzar en 1, 2 y así, es igual a 0. O lo voy a preguntar. Significa, la división de número entre i es exacto, le estoy preguntando. Si este es el caso, si es exacta la división, entonces vamos a decir contador, ¿ya? Contador más. Hemos visto ya esta expresión que simplemente lo que hace es incrementar. Está diciendo
Como es divisible, hemos encontrado uno que le divide. O sea, es el puntito que yo hace un instante he colocado, ¿no? Puntito, porque encontró a alguien que le divide. La siguiente vez I va a cambiar, ¿no? Y para que cambie I, debo ir a la estructura de control mientras. Recordemos, la estructura de control mientras tiene valor inicial, tiene una condición, y después de haber repetido una porción de código, tiene un incremento o decremento, ¿sí? Muy importante colocar este valor incremento, decremento. Si nos olvidamos, nos vamos a ir a un ciclo infinito, ¿sí? No vamos a poder salir. Apagamos el editor y recién volvemos a ingresar nuevamente a la aplicación. Acá, por ejemplo, ¿qué debo hacer? Simplemente decirle I más más. El valor de I se va a incrementar en una unidad cada vez. Valía 1 al principio, después va a dar con el número 2, 3 y así, ¿no? Entonces, con eso ya estuviera listo la estructura de control que hemos creado, el mientras. Y ahora sí, en la variable contador se está almacenado cuántas veces, ¿ya? Cuántos números le dividen al número que ha ingresado, ¿no? En este caso, como ejemplo, al número 6, ¿qué números le dividen o cuántos en este caso? Termino el mientras, después de terminar la llave de mientras voy ahí, y ahí le voy a preguntar, ¿ya? La única forma ahora de saber, ya sé cuántos, hasta ahí ya sé cuántos le dividen al número que ha ingresado, ¿sí? No, sin importar qué número ingrese, la expresión de programación que hemos hecho va a funcionar. Aquí tenemos que preguntar pregunta clave. El contador, que es donde se está almacenando la cantidad de números que le dividen, si es igual a 2, ¿qué significa que sea igual a 2? Que el número es primo. ¿Por qué? Porque a este número que ha ingresado solo le ha dividido el 1 y el número mismo. Pero en este caso el número 6 le divide en varios, ¿no? Por ejemplo, si yo colocara el número 7, por ejemplo, al número 7 los únicos números que le dividen son el 1 y el número mismo que vamos a colocar acá, 7. Solo esos números le dividen. Entonces son dos números. Por eso pregunto aquí, si contador ha quedado en 2, si es igual a 2, significa que solo hay dos números que le dividen. Por tanto, le mostramos un mensaje. Voy a copiarme el mensaje que ya he colocado aquí de system.openLine, solo que en este mensaje no va a decir no es primo, sino va a decir es primo. ¿Sí? Es primo. Pero ¿qué pasa si no cumple esto? Si no cumple, debo crear su estructura de control else. Si no cumple, o sea, si no es igual a 2, significa que puede ser 3, 4. Entonces, system.openLine no es primo. ¿No? A ver, veamos, hagamos algunos ejemplitos con todo esto que hemos hecho, con eso ya estuviera completo. Es un poquito más largo este ejercicio que hemos resuelto, pero creo yo que es un buen ejercicio para ejemplificar un ejemplo que hemos dado de la estructura de control mientras. La estructura de control mientras siempre va a ser o utilizarse cuando no sepamos cuántas veces vamos a repetir una determinada operación. Y este era un ejemplo concreto, ¿no? Voy a ejecutar mi aplicación. Ahí está. Vamos a ver, ojalá. Ahí está. Aquí está, me está pidiendo un número. Ingresa un número. Vamos a ingresar el número 17. 17 sí es primo. Enter. Es primo, dice aquí la respuesta. ¿No? Es primo. Entonces, voy a ingresar un número que no es primo. 25 teníamos en nuestro ejemplo de la pregunta. Y voy a ingresar el número 25 y vamos a verificar que no es primo. ¿Sí? Ahí está. ¿No? Estamos verificando que no es primo. Entonces, una pequeña aplicación que hemos hecho para determinar si un número es primo. Entonces, voy a copiar yo esta porción de código para que podamos tener como respaldo en este ejercicio. Vamos a hacer un pegado especial. Y ahí está. Ahí está un ejercicio más que hemos resuelto de estructuras de control repetitivas, ¿no? De repetitivas. ¿Ya? Ahí está. A ver, vamos a resolver una más y con eso estuviéramos finalizando esta sesión, ¿no? Vamos a resolver este ejercicio, ¿ya? Donde nos habla de ingresar dos números enteros positivos, A y B, y verificar si son amigos.
¿sí? O sea, si A es amigo de B y B es amigo de A. Si dos números enteros positivos que ingresamos por teclado son amigos. Pero ¿cómo sé si son amigos? ¿Ya? ¿Cómo sé? Aquí está A y aquí abajo va a estar B. A este A le van a dividir una serie de números. ¿Ya? Por ejemplo, aquí dice, si la suma de los divisores propios de A es igual a B, y la suma de los divisores propios de B es igual a A. Significa, damos de cuenta, el número A le divide el 1, le divide el 2, le divide el 4, así. Entonces voy encontrando. Igual al número B le divide el 1, 2, digamos el 5, ejemplo, ¿no? Estoy colocando. Entonces hay números que le divide. La suma de estos, ¿ya? Me tiene que dar como respuesta el número B que han ingresado. O sea, tiene que dar esto. Eso me está diciendo. Y además tiene que cumplir otra condición más. La suma de estos divisores tiene que darme el valor A. Y este A es esto que está aquí, ¿no? Entonces, esas dos condiciones deben cumplirse para decir que A y B, los números A y B, son amigos, ¿no? Esas dos condiciones son vitales para este ejercicio. Entonces, una explicación que hemos dado sobre cuándo se considera que dos números son amigos, ¿ya? Y, por ejemplo, aquí coloco un ejemplo, el número 220 y 284 son amigos porque a 220 los números que le dividen son estos. La suma de todo esto, ¿ya? La suma de esto da 284, que es el segundo número, que es B. Ahora B igual encuentra quienes le dividen, que son estos números, y la suma de ellos da 220, que es el primer número. Entonces, se considera por eso que los dos números son primos. Y aquí hay unos ejemplos de números primos que nos da. Perdón, números amigos, ¿no? En este caso. ¿Ya? Entonces, vamos a resolver el respectivo ejercicio. ¿Ya? Vamos a resolver el ejercicio. A ver, vamos a ir de la siguiente manera. Vamos a ir acá. Algunas partes vamos a borrar para que no hagamos de cero. Ahí está. Primero, la clase Scanner para ingresar datos por teclado. Creamos un objeto de esa clase llamado teclado. Y luego estamos pidiendo un número. Vamos a decirle ingrese el primer número. Ingrese el primer número. Estoy pidiendo que ingrese el primer número. ¿Sí? Antes de pedir eso, voy a decirle, voy a necesitar una variable A. Voy a necesitar una variable B. Y demás, ¿no? Aquí voy a colocarlo así. Al mismo tiempo voy a necesitar suma de A, que inicialmente va a estar en 0, y suma int suma de B, que inicialmente también va a iniciar en 0. Entonces, teniendo dos variables, suma de A son la suma de los divisores del número A, y suma de B son la suma de los divisores del número B, ¿no? Ahora, A y B todavía no tienen valores, ¿no? Aquí hemos pedido system.print que ingrese el primer número. Ese primer número se va a almacenar en la variable A. Entonces, A va a ser igual al objeto teclado. Teclado es el objeto que hemos creado. Punto voy a colocar, ¿ya? Y ahí voy a colocar next, porque vamos a ingresar un número entero. Next int. Ahí está. Entonces ya estoy capturando el primer número. Lo mismo voy a hacer para el segundo número. Voy a copiar todas estas dos líneas de código. Simplemente le voy a decir system.printLine, ingrese el segundo número. Eso voy a cambiar. Y aquí en vez de que sea A, obviamente va a ser B, que es el segundo número. Entonces, ya tengo almacenado los dos números, que son los con los cuales voy a verificar si son amigos o no son amigos. ¿Sí? Ahí está. Aquí voy a poner un comentario. Siempre es muy importante los comentarios a la hora de programar, porque nos permiten documentar lo que estamos programando. Aquí voy a colocar, ¿qué voy a colocar? Calcular, ¿sí? La
la suma de divisores de, del número A. Vamos a calcular la suma de los divisores de A. ¿Quiénes le dividen al número A? Y lo vamos a calcular en suma, ¿no? Ahora. Hace un instante ya hemos visto un ejemplo de cómo encontrar los divisores, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo mismo. Si A fuera 5, por ejemplo, entonces vamos a ir a verificar desde el 1 hasta el número 5 quiénes le dividen, ¿no? Entonces, pero va a ser hasta un número inferior al número 5, ¿ya? Un número inferior al número 5. Entonces, debo hacer la división solo hasta ahí. El 5 ya no viene de juego. Si fuera 5, si fuera 10, del 1 al 9, ¿no? Entonces, siempre un número inferior a esto. Eso hay que tomar en cuenta para este ejemplo en particular. Ahora, como no sé qué números van a ingresar, no sé qué número va a ingresar en A, por ese motivo voy a usar la estructura de control mientras. Y al igual que hace un instante, me voy a crear una variable que inicialmente va a iniciar en 1. ¿Por qué 1? Porque es el número con el cual se va a dividir. Ahí está, en 1. Entonces, voy a la estructura de control mientras, como no sé qué número vamos a ingresar, no sabemos cuántas veces vamos a preguntar, ¿eres divisible? No sabemos con esto, ¿eres divisible? ¿Eres divisible? No sabemos, ¿no? Porque no sabemos qué número va a ingresar en la variable A, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Valor inicial igual a 1. Condición. ¿Cuándo para esto? ¿Cuándo paro de preguntar, ¿eres divisible? En el ejemplo que hemos visto, en este ejemplo, yo paro en el número 4, un número antes del número A que han ingresado. Entonces, ¿qué significa eso? Que el I va a comenzar en 1, es cierto, pero este I tiene que ser menor al número que va a ingresar. Y el número que va a ingresar está almacenado en la variable A. No puede ser igual. Como verán aquí, solo se ha parado en 4, que es un número menor al valor de A, ¿no? Sea cual sea el número, ¿sí? Entonces ahí está la porción de esa parte de la condición. Y ahora es hora de preguntar, ¿no? Prácticamente. Lo mismo que hace un instante. ¿Cómo sé? Debo hacer la pregunta. 5, ¿eres divisible entre 1? Entonces, debo hacer esa pregunta. 5 es A, 1 es I. Entonces, A, para decir si es divisible, debo decir A módulo I, ¿eres igual a 0? Hemos explicado que módulo saca el residuo de la división. Cuando el residuo sea 0, significa que la división ha sido exacta, o sea que es divisible, ¿ya? Si es divisible, si esto es correcto, o sea, I es un número que la divide. Por ejemplo, en este caso, 5 módulo 1 es igual a 0. Sí, 5 dividido entre 1 es exacta la división. Por tanto, aquí, en el anterior ejemplo, he hecho un contador incrementado. En este caso, debo sumar ese valor, ¿no? En este caso 1, que le divide al número 5. Para ello, ¿no? Tengo una variable llamada suma de A, va a ser igual a la anterior suma de A, ¿ya? Más el valor de I, ¿sí? Porque no sé qué valor va a estar en I, ¿sí? Entonces no puedo poner suma de A más, porque no siempre de 1 a 1 se va a incrementar, sino va a haber el 1, se suma. El 3 le va a dividir, el 3 se va a sumar, ¿no? Entonces por eso estoy colando el anterior valor de la suma más el valor de I. El anterior más I, siempre. ¿Qué pasa si esta regla no cumple? No hacemos nada, porque estamos buscando solamente la suma de aquellos números que le dividen al valor de A, ¿ya? Y como siempre, este es valor inicial, condición o expresión, y luego viene el incremento o decremento. En este caso comienza en 1, el valor de I tiene que aumentar, incrementar. Por eso voy a colocar I más, porque en un principio va a ser 1, luego va a ser 2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, muy importante siempre no olvidarnos esta parte de acá, porque si no nos vamos a ir a un ciclo infinito, o verificar bien correctamente
esta condición porque puede provocar que también nos vayamos a un ciclo infinito, ¿no? Con eso prácticamente, al finalizar toda la estructura de control mediante las repeticiones, vamos a tener un valor en la suma, que va a ser la suma de todos aquellos números que le dividen al número A. Entonces, esto es para hacer para el número divisores de A. Ahora vamos a hacer la misma operación, un poquito abajo nada más, para calcular la suma de los divisores del número B ya también. Ahí está. Aquí en vez de I lo voy a poner J. ¿Ya? J igual a 1 va a comenzar. Aquí era, en vez de I hemos dicho J, donde había I, voy a reemplazar el valor de J para no tener problemas. Simple. Ahí está. Y donde había A, no puede estar A, tiene que estar el valor de B. Entonces voy a colocar aquí allá también. Vamos a colocar B. Aquí hay suma de B ahora, no va a ser suma de A. Y listo, ¿no? Ya con eso ya estuviera prácticamente esta función más completa, ¿no? Esta parte de encontrar los divisores del número B, ¿no? Solamente hemos cambiado en vez de I, todo donde había I, J, todos donde había A, B, ¿no? Nada más. Y ahí está. Ya teniendo los dos valores, suma de A y suma de B, debemos cumplir lo que dice en teoría. Nos dice en la parte teórica, ¿ya?, que para decir que dos números son amigos, la suma de los divisores de A debe ser igual al segundo número, que es B. La suma de sus divisores, no el valor de A. Y también la suma de los divisores de B debe ser igual al primer número. Entonces debemos preguntar eso. Y dice, no dice O, y la suma dice. ¿Qué significa eso en programación? Que después de que termine el mientras, ¿ya?, ahí voy a hacer una pregunta. Voy a colocar un comentario. Vamos a colocar comparando si las sumas son iguales a A y B. Vamos a decirlo así. Entonces aquí vamos a preguntar una pregunta. Suma de A, ¿ya?, suma de los valores de A, ¿es igual a B? Porque tiene que ser cruzado, ¿no? Al número B le estoy diciendo. Y hemos aprendido el I lógico, Shift, la tecla número 6, numérica, y suma de B, ¿es igual a A? Estoy preguntando, estoy haciendo intercambio. Debe cumplir las dos, por eso coloco I. Si este es el caso, colóqueme un system, system.out, print line, y le voy a decir, aquí, si esto cumple, son amigos, ¿ya? Pero no siempre se va a dar esta situación. Ya me voy a copiar esta porción de código. ¿Y qué pasa si esto de aquí arriba no cumple? ¿Qué pasa si no cumple? Si no cumple, significa, por eso voy a colocar la estructura else. Si no cumple, entonces vamos a colocarle no son amigos. Ahí está. Entonces, un mensajito de que si son amigos y no son amigos. Listo. Hagamos la prueba. ¿Ya? Vamos a hacer la prueba y ahí está, ¿no? Primero voy a colocar cualquier número, ¿sí? En A voy a colocar el número 35. En B, el número 72. No son amigos. Ahí está, no son amigos. Ahora voy a poner un ejemplo que sí son. Hemos visto aquí el ejemplo que nos dan 220 y 248. Entonces voy a ejecutar mi aplicación nuevamente. 220 y 248, ¿no? O 84, vamos a usar 220, 284. Entonces, aquí nos están pidiendo 220, es el primer número, y 284 es el segundo número. Y como verán, aquí dice, son amigos, ¿no? Ahí abajo hay más ejemplos, aquí están, 1184, 1210, ¿no? Entonces, si yo ejecutara nuevamente mi aplicación, ¿ya?, entonces el primer número que debo ingresar, 1184,
El segundo número es 1210. Aquí hay unos ejemplos que han colocado para que podamos verificar. Y son amigos, ¿no? Entonces, nuestra aplicación, que es un poquito más grande ya, que estamos usando 2 veces la estructura de control while, el if hemos usado 3 veces con unas simples, mira aquí simples, acá arriba otra vez. En cambio acá ya compuestos con el else, ¿no? Entonces depende, siempre va a depender de la pregunta que estemos desarrollando para decir si va a ser un if compuesto con el else más o un if simple, ¿no? Entonces vamos a copiar esta porción de código, que es muy completita, ¿ya? Y vamos a tener como respaldo, ¿no? Ahí está, vamos a ver. Ahí está, esa porción de código, ¿no? A ver. Bien, creo yo, hemos resuelto algunos ejercicios que nos van a facilitar o ayudar por lo menos a entender lo que es una estructura de control for y una estructura de control mientras, que son estructuras de control repetitivas, ¿sí? El do while no es muy usado, pero sí en algunas situaciones requiere o depende de las características de la aplicación que estamos resolviendo, se suele utilizar. Siempre hay que analizar si vamos a usar un for o un do, o un while o un mientras, ¿no? Entonces hay que analizar. La forma de analizar, y les vuelvo a recalcar, simplemente preguntándonos si las repeticiones que vamos a hacer, se sabe con certeza cuántas veces voy a repetir una operación, debo usar un for. Si no sé cuántas veces voy a repetir una operación, debo usar un mientras, ¿no? Entonces, con eso terminamos la sesión. Espero que estos ejercicios también apoyen a poder comprender un poquito más sobre este lenguaje llamado Java, ¿no? Un gusto. Hasta otra oportunidad.